A mí me toca otro tema, que es el siglo XX por ahí. Por ahí no me voy a ir tanto a la Unión Soviética, como pensaba al principio, sino más bien a la idea de estados totalitarios, que hubo muchos en el siglo XX. Eh, no sé si vos podés manejar micrófonos y esas cosas, Gonzalo, porque yo no. A ver, Bueno, a ver, sí, ¿querés que ¿quién le puede, apague a alguien o que levantan prenda la a alguien? mano, quieren hablar y darle participación? ¿Quién me puede decir cuáles son las características de un Estado totalitario y ejemplos de Estados totalitarios, digamos? Brevemente, no me den discurso muy largo porque eso para de oírme, me oigo yo a mí mismo que me encanta. Bueno, A ver, chicos, pónganlo en el chat, así. en el chat o levantan una mano, lo que sea. Para mí, si yo los veo y levantan una mano, No, mejor. no, pónganlo por escrito en el chat, porque si no, no lo voy a poder ver. Ah, ahí Laila dice concentración del poder. Usan la fuerza de manera excesiva. Líder carismático. Está bien, vamos bien. ¿Qué más? Bien, ahora algunos quieren. Fascismo y nazismo son ejemplos de estados totalitarios. ¿Algún otro? Sin división de poderes. Vamos, demasiado bien. ¿Qué más? ¿Qué más ideas? Sin democracia. Bueno, Sin democracia, tiran. bueno, está bien. Franquismo. Bueno, eso es tautológico, es como decir. Ah, veremos. Franquismo. Uso excesivo de la violencia estatal. ¿Qué será excesivo? Bueno, pregunto a Canela, ¿qué es excesivo? Claro, ¿qué sería no excesivo? A ver, Ale, ¿querés que le dé el micrófono a No, no, alguno no, para que está explaye bueno que las ideas? escriban, está bueno que escriban, porque es más concreto. Reprimir y represión, está bien. ¿Y qué otros estados conocen que hayan sido totalitarios? Para divulgar las ideas del gobierno. Las ideas del gobierno. ¿Es eso un estado totalitario? ¿Divulga las ideas del gobierno? ¿O podríamos ser un poquito más precisos a esta altura de la soirée? El boletín oficial de la nación. No, claro, pero no son las ideas del gobierno. Un gobierno que tira sus ideas y las trata de imponer, eso lo hace Claro. cualquier gobierno normal. Ahora, un estado totalitario es algo más que eso. ¿Qué más? A ver, ¿se les ocurre algo más? Pero mediante símbolos, acción estatal déspota, ahí es distinto. Un déspota de un estado totalitario, ahora lo vamos a ver. Igual yo te voy a tomar todo esto que me van poniendo, ¿eh? Bueno, si hay más ideas, me las siguen tirando. La verdad es que el siglo XX es un siglo que se ha caracterizado por ser un siglo bastante complicado en cuanto a que, digamos así, la búsqueda de la igualdad, llevó muchas veces a concepciones ideológicas fuertes, demasiado fuertes. No sé a quién le estoy escuchando los ravioles o no sé qué. Si lo pueden bajar, les agradezco. Yo le podría decir quiénes son, pero bueno, no lo voy a A ver, decir. a ver. Muy bien. Un ciclo complicado porque para imponer la igualdad, de alguna manera nace en Marx toda esta idea de imponer esa dictadura, como sea, pero no solamente en él, porque hay también otras concepciones, como la de superhombre, de Nietzsche, etcétera, que también tienen esta idea por otro costado y por otro camino, en lugar de igualdad, al revés, ahí es una idea de superioridad, ¿no es cierto? De superioridad. En todos los casos, lo que nosotros vemos cuando miramos un Estado totalitario es la apariencia de un Estado fuerte. La apariencia de un Estado fuerte. ¿Por qué digo la apariencia de un Estado fuerte? Porque en realidad lo que es fuerte es el partido. En realidad el Estado está desprovisto de sus atributos más esenciales y lo que es fuerte es el partido que ha tomado el Estado. Esto pasa en los tres ejemplos más comunes de Estado totalitario, que son fascismo, nazismo y comunismo. Son los tres más típicos, digamos así, que se toman. Ustedes saben lo que es una tipología. Se construye varias ideas, se ve si entra exactamente en esas, si entra
es un Estado totalitario. Puede ser autocrático en otros casos, puede ser autoritario, puede ser déspota, puede ser un montón de cosas. Ahora, no necesariamente totalitario. En un Estado totalitario, en todos los estados totalitarios, siempre ha existido un líder, un líder. Un líder y un pueblo que sigue a ese líder. O sea, cuando dicen que no es un Estado democrático, no es un Estado democrático en el sentido de una democracia esencial, de una democracia que respeta derechos, que hay digamos así, un límite al poder del Estado. Ahora, pensar que un Estado totalitario no tiene la mayoría de las voluntades, muchas veces es falso. Muchas veces tiene la mayoría de las voluntades, es más, el nazismo y el fascismo nacen de elecciones, donde arrasan en ambos casos. Y seguramente si Lenin hubiera hecho una elección lo hubiera ganado también. O sea que no es verdad que es una dictadura de una minoría. En general es una dictadura de una mayoría, ¿tá? De una mayoría, es más, movilizada. ¿Por quién? Por ese partido. Pero no es cierto, por lo menos en un principio de ese Estado totalitario, que sea una parte pequeña del pueblo la que sigue a ese líder. En general es la inmensa mayoría. En general es la inmensa mayoría que tienen esa relación hegeliana media rara, líder-pueblo sin demasiadas mediaciones, y la única mediación importante es el partido, que es lo que le otorga continuidad. Y es la gran diferencia con los populismos, porque los populismos en general no tienen continuidad, mueren con el líder, y se transforman o en totalitarismos, si no mueren con el líder, lo importante es el partido, o se transforman en regímenes democráticos si logran ir cambiando sus líderes de manera permanente. Por ejemplo, Bolivia, si logra que realmente cambie, que haya un cambio en el sistema que en lugar de Evo sea este que ganó ahora, etcétera, 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 pasa del peligro del totalitarismo a ser un Estado democrático. Habrá que ver si también después no es un Estado democrático débil porque siempre gana el mismo partido, pero ya se va alejando de la posibilidad de que gane siempre el mismo y sea un partido único. Bueno, segundo punto, que no es menor, no solamente hay un partido fuerte, que es el que en realidad manda, sino que hay un partido y nada más que un partido. ¿Tá? Hay una voz. Ha habido muchos estados en la historia, el PRI en México, que, digamos, han mantenido una fachada democrática con la existencia de 2 o 3 partidos más chicos, que hacen como de sparring, pierden siempre, qué sé yo, pero ya ahí no estamos en un estado totalitario. ¿Tá? Podrá tener características parecidas al estado totalitario, pero no es un estado totalitario. ¿Por qué? Porque hay otras voces. Por más que no sean las voces que gobiernan, hay otras voces que perderán siempre, si es un sistema hegemónico, o perderán casi siempre, si es un sistema hegemónico, pero no es lo mismo que hayan distintas voces a que haya una voz. Porque cuando hay una voz, en general lo que ocurre, a ver, uno cuando estudia Marx como quien estudia Hegel, como quien estudia Kant, como yo por lo menos lo estudio igual que cualquier pibe que escribió algo, muy lindo. Ahora, cuando las ideas de cualquier autor se quieren hacer carne a toda costa y como sea, normalmente la realidad no da para que un tipo la haya pensado en su cabeza toda, y entonces se empieza a acomodar la realidad a la idea, ¿se entiende? O sea, se piensa algo, se dice cómo tiene que ser, y a partir de allí la historia se aprovecha a favor de esa ideología y la realidad se acomoda a eso. Y la educación, obviamente, también. La educación se transforma en propaganda política. Un punto que hay ahí dando vuelta es el tema de la opinión pública. ¿Hay o no hay opinión pública en cualquier sistema totalitario? Hay opinión pública, porque la opinión pública sigue habiendo, la gente se mira y se entiende, la gente
La gente sabe en general lo que pasa, digo, cuando el sistema totalitario, no cuando hay un sistema autocrático, ¿no? Que a veces queda escondida la cosa para los que lo sufren, digamos así, ¿no es cierto? Una dictadura a veces persigue a un grupo de gente y los demás se enteran mucho después. Esas cosas han pasado muchísimas veces en la historia. En cambio, cuando hay un Estado totalitario con un partido único, con un líder, con una propaganda en lugar de educación, no hay opinión pública y en principio no existen órganos independientes que puedan contar distintas verdades periodísticas en forma alguna. O sea, a ver, pongo ejemplos y sé que a algunos les van a molestar y bueno, lo siento, acá hay que hablar, si no, no vamos a entrar nunca en el siglo XX y menos en el XXI. Hay que decir lo que uno piensa. Cuando fue un huracán hace unos meses, hace 3, 4 años creo que fue, en las costas, ¿se acuerdan de California? Que pegaba y rompía todo y se lo veía el tonto acá de canal no sé cuánto hablando y poniendo la cara. Bueno, yo busqué en esos días y encontré nada más que 5 fotos de lo que había hecho el huracán en Cuba. 5 fotos, no hubo más. No hubo más. Eso habla de un manejo de Internet y de los medios de comunicación impresionante. Impresionante. O sea, no creo que Cuba esté en su peor momento, ni mucho menos totalitario, porque además el totalitarismo no dura siempre. Hay un momento más fuerte y totalitario porque el pueblo no se banca a vivir siempre bajo un yugo espantoso. Pero, sin embargo, y pese a estar en un momento ya de más bien tirando a una autocracia, digamos así, hubo 5 fotos del huracán. Comparo con Venezuela y de Venezuela uno tiene 50.000 informaciones. ¿Tá? O sea que quizá está muy lejano a Cuba y Cuba está muy lejano a lo que fue la Unión Soviética. Y ha habido otros regímenes parecidos, mucho más complicados, como el Khmer Rouge en Camboya. Ahí la revolución no es que de a poco se fue comiendo a la gente. Dijeron, bueno, ¿quiénes son los portadores culturales de la burguesía, por decirlo de alguna manera? Una interpretación marxista un poco rara. Bueno, los curas, los maestros, los docentes, los que cantan, tienen grupos de canto, los que trabajan en la Cruz Roja. Bueno, de 7 millones de personas mataron 2. Y se acabó la historia. Para hacer una revolución cultural, se la tomaron en serio los muchachos del Khmer Rouge, no se la tomaron en joda. Se la tomaron en serio. Algo parecido intentó hacer Sendero Luminoso en el Perú, que no le salió, pero quiero decir, cuando esta idea de que mi idea es la que se tiene que imponer o nuestra idea es la que se tiene que imponer, normalmente lleva consigo la violencia. Es inevitable que llegue la violencia y es inevitable que se ponga en discusión violenta con sus vecinos. Es inevitable, absolutamente inevitable. Es inevitable que no se acepten los cuerpos intermedios. Ningún cuerpo intermedio se acepta. Se aceptan sí, solo si están al servicio del Estado. ¿Tá? En la Unión Soviética, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa se aceptaba en alguna medida. Sí, solo sí estaba al servicio del Estado. Todas las demás iglesias, no. En China estamos hoy en la misma situación. Están ahí jugando un paso doble con el Papa le gusta meterse, le gusta intercambiar figuritas, todos se quejan y qué sé yo, pero en la práctica la Iglesia Católica China es una iglesia de silencio. Y el Estado tiene su propia Iglesia Católica. Así como suena. O sea, todos los organismos intermedios de una sociedad trabajan para ese gobierno totalitario, que puede ser de derecha, de izquierda. O sea, en el nazismo fue exactamente igual, el fascismo no llegó a tener digamos así, no llegó a madurar una realidad fuerte del Estado y además son tanos, entonces, bueno,
imagino, salía ahí a hablar. Mussolini pegaba porque era, viste, medio tan, no sé, si hubiera salido Hitler, se le hubieran cagado de risa a todos y nadie le hubiera dado bola. Un bajito, con un cosito acá. Los tanos querían cosas más concretas, no querían ir a pelear. Cuando fueron al África les fue espantoso, digamos, medio difícil. De hecho, por ejemplo, purga de judíos casi hubo ahí lo de las fosas sardinianas y alguno más, casi no hubo en Italia. Casi no hubo en Italia. Pero igual, la concepción del fascismo es una concepción totalitaria. Muy bien. ¿Qué cosas me quedan? A ver. Es interesante esto del uso de la historia en su provecho que se dijo la vez pasada cuando se habló de ideologías. Porque eso es como una permanente cosa, es una cosa permanente. O sea, una idea que pretende abarcar absolutamente todas las realidades. Todas las realidades. Una idea que pretende abarcar a veces hasta las realidades tecnológicas. Que pretende hacer un arte ligado al Estado, un arte político, un arte militante, pero no el arte militante de un pibe que sale a pintar algo, no, como cosa armada, oficial. Bueno, y ahora abro un poquito al debate antes de irme un poquito de vuelta a terminar con la Unión Soviética. Dice Alain Touraine, en quien yo sigo en esto, que cualquier Estado que sea organizado en esta forma, lo tenemos que ponerle nombre de Estado totalitario. Cualquier Estado. Entonces, por ejemplo, al régimen del Ayatollah Khomeini lo nombra como Estado totalitario, porque se dan estas características que estaban. La primera que se animó a juntar nazismo y comunismo fue esa autora que nombramos siempre, que fue Hannah Arendt, porque hasta ese momento nadie se animaba a juntar las dos cosas porque era como, bueno, qué sé yo, los comunistas tienen a Sartre, tienen a tipos intelectualmente lúcidos, no lo podemos mezclar con este otro petizo mal hecho. Ella dijo, ¿cómo se maneja? No tienen partido único, tienen esto, tienen lo otro, hacen así, hacen allá. Ella miró más cómo era la violación de la dignidad de la persona, quizás. Pero bueno, también se puede hacer desde ahí o desde la tipología. Y lo que dice Alain Touraine es que también hay que mirar el huevo de la serpiente. Y ahí es cuando él habla, porque él dice, una cosa es un movimiento social y otra cosa es un antimovimiento social. Esto es muy importante. Un movimiento social, olvídense lo que dicen los diarios del movimiento social, por un rato sálganse de toda la grela esta de lo que está pasando acá, allá, que el otro toma acá, el otro toma allá. Cuando lo que se busca, dice él, es el reconocimiento de derechos, estamos ante un movimiento social. Cuando lo que se busca es el reconocimiento de derechos mediante medios en general no violentos, y lo que hay son sujetos que están aspirando no a imponer sus creencias, no, sino a que se les reconozca algo. A ver, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con los movimientos de mujeres verdes o celestes, pero ambas son movimientos sociales. Ambas son movimientos sociales, por lo menos desde la concepción de cada una, desde lo que cree cada una. Ambas intentan serlo, digamos. Son movimientos sociales, cantidad de grupos o de gente que existe, que se organiza, no sé, lo veíamos la vez pasada, a favor o en contra de algo, o por los derechos de los gays, o por los derechos de la gente a vivir en su fe en distintos lugares del mundo donde es perseguida. Esto es muy importante en los países árabes hoy de parte de los distintos grupos cristianos, no solamente católicos. Son movimientos sociales. ¿Por qué? Dice Alain Touraine. Porque buscan el reconocimiento de un derecho esencial que les es negado por el Estado. Ahora le dice, ojo, porque hay algunos que se presentan como movimientos sociales, no dice el huevo de la serpiente, eso lo digo yo, pero adentro suyo, básicamente lo que llevan es la negación a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando uno agarra los movimientos de Le Pen, cuando empezó en Francia, era un antimovimiento social típico.
Ya la hija está mucho más, es rubia y está más cuidada, digamos, ¿no es cierto? Ya no lo presenta al menos de esa manera. Pero al principio era una cuestión básicamente xenofóbica, básicamente xenofóbica. Entonces, ojo con estos antimovimientos sociales, porque si llegan al poder, van a hacer carne su ideología. O sea, no es que las ideologías se hayan muerto, no lo crean, porque esto no es cierto. No es cierto. Por eso uno tiene que ser muy crítico de uno mismo y de los grupos a los que se acerca. Una cosa es pelear por derechos, el que sea, aunque a mí me guste o no me guste, otra cosa es imponerlos, otra cosa es ser violentos, otra cosa es usar las armas y otra cosa es la metodología de la revolución que parecerá muy romántica, pero termina siendo la negación misma de los derechos humanos, salvo en aquellos casos cuando es para oponerse a un régimen totalitario en el cual la resistencia a la opresión es el único camino que queda. Me gustaría saber qué opinan de las estupideces que dije. Estoy seguro que la mitad no piensan como yo, así que escucho. Me gustaría escuchar además, pero no discursos muy largos. Yo sé que yo hablé largo y los dejo un minuto, pero bueno, un minuto máximo. Perdón, chicos, si alguno quiere, ponga en el chat, pido la palabra o haga algún gesto o algo, así le habilito el micrófono. ¿Quién está de acuerdo con lo que yo dije y quién piensa totalmente distinto? No pasa nada, ¿eh? El que piensa distinto tiene nota. Después voy a poner unos puntitos acá. Rompo el hielo, señor. Entonces siempre tengo que romper el hielo yo. Dale. Y Cel pica hielo. Sí, me voy a poner ese mote así. Ya todas las veces directamente me abren el micrófono y arranco. Acércate más al micrófono, por favor. Que no sé dónde está la compuesta. No, un poco que capaz, no sé si no estoy de acuerdo, pero con el tema del partido único, un poco lo que planteaba Alejandro, el tema de que muchas veces en realidad no tiene tanto que ver con si hay un solo movimiento que gana elecciones, sino si están las condiciones dadas para que otros partidos o el surgimiento de otros partidos. Porque muchas veces también, por ejemplo, ahora que mencionaba el caso de Bolivia, puede ser que el pueblo vote a un partido porque entiende que ese representa sus intereses mejor que el resto. Pero ahí no hay un partido único. Pero ahí no hay un partido único. No, ya sé, pero digo, en algunos casos, por eso digo que más allá de si hay partido único o un partido que gana todas las elecciones, como mencionaba el México, o que pasa ahora en muchos países de África, vos ves las elecciones en África y no entendés cómo gana el presidente con el 90 y pico % de los votos. Porque son gobiernos despóticos. Como algunas provincias también. Son gobiernos despóticos. Bueno, pero a eso hoy me parece que el punto para medir también la calidad democrática es si hay condiciones. O sea, si vos intentás generar un partido, armar un partido, y las trabas que se ponen son altísimas, o te piden una cantidad de votos o una cantidad de afiliados que es imposible de alcanzar, ahí me parece que... No, pero no entendés cómo es un Estado totalitario porque no lo viviste. No existe... No, pero no... Pará, te explico eso. No puedo... Espera, no haga tú y yo, rebuno yo. No existe la posibilidad legal de que exista otro partido. No existe la posibilidad legal que exista otro partido. No es que no lo pueden armar o qué sé yo. Si vos querés armar un grupo de softball y opinás contra el Estado, te pasan por encima. Estamos hablando de estados totalitarios. Hay como una graduación. Estado totalitario, democracia hegemónica, partido predominante. Estos líderes africanos que vos decís en realidad viven en una situación despótica. ¿Pero por qué no se les dice totalitario? Porque no llegan a ocupar toda la sociedad porque no tienen una ideología fuerte. Simplemente es Idi Amin Dada que se come a los muchachos que andan cerca. No sé si hay... Sí, seguí. ¿Puedo acotar un bocadillo? Y quiero los chicos hoy, no te quiero oír a vos. No te me enojes, Gonzalo. Sí.
No, que creo que lo que ella apuntaba era como para hablar de... No, es una acotación nomás. Creo que Leila apuntaba más por ahí a ver si hay democracia o no. Creo que iba por ese lado. Pero, Acá al estar viendo estados totalitarios, tenemos que entender al arco político como un arco iris, donde en un extremo está una idea perfecta de democracia y en el extremo totalmente opuesto está el totalitarismo. Y en toda esa gama de colores y variantes que puede haber, siempre se va degradando más o alejándose más de esta concepción democrática, hasta que en un momento llegamos a esto que planteabas vos, de la idea de que solo hay un partido político, que en teoría no está prohibido que hubiera otros, pero en la práctica es imposible. Después pasamos a un estadio menos democrático todavía, que es que esté prohibido legalmente, y después entramos en el ámbito del totalitarismo, que es donde si vos tenés ideas que no van acorde con el gobierno, ahí vos ya estás incurriendo en un delito. Y no hay derechos humanos, no hay tutía. O sea, por ejemplo, el caso hoy del Islam en China, con un millón de musulmanes en campos de concentración en China. Quiero escuchar a otro, además del live. Era esa la acotación. Sí, pero quiero escuchar a algún otro. Hay otro acá en el chat. Sí, con chat, sin chat. A ver, Eve, ¿te abrimos el micrófono? A ver si le podemos abrir el micrófono a Eve. Igual, Gonzalo, no hace falta que abran los micrófonos. Lo podemos... ¿puede ser algo directamente? Sí. Bueno, pero me sigue sentir poderoso tener el poder de la voz del prójimo. Sí. Eve, para nosotros es mejor escucharte que verte escribir. Dale, que el cuatrimestre que viene en clases presenciales no vas a poder tipear en clase. Tomá mate con chocolate. No vas a ser totalitario aunque quieras. No, yo tengo mis planes totalitarios, pero para otros ámbitos. Pero bueno, leo lo que dice Eve. Yo particularmente creo que se generaliza demasiado y se pierde una necesaria mirada integral de cada caso, experiencia histórica y sujetos involucrados. Para mí es mejor... bueno, ese ya es lo otro. Es cierto, pero las tipologías que inventó Max Weber son justamente para eso. Porque en general uno tiende a decir, bueno, Cuba me cae simpática, y entonces no es un Estado totalitario. O me cae simpático Franco. Es que es una inversión eso. O me cae simpático Franco. ¿Y Franco qué era? Y está ahí entre autocrático fuerte y totalitario, está ahí mismo. O Mussolini, qué sé yo, era una especie de Tano... Acá cae muy simpático. Simpático, qué sé yo. Entonces ese no es totalitario. Y bueno, a mí el tema, qué sé yo, uno cuando arma una tipología y dice... Es que ahí hay una inversión de conceptos, en realidad. Si hay partido único, si hay un líder, si no hay una educación libre, si no hay opinión pública, si no hay varios medios realmente independientes, si no hay elecciones libres, porque hay elecciones en los sistemas totalitarios, si no hay elecciones entre varias posibilidades, en ese caso, este Estado es totalitario. Y eso nos ayuda a salir del subjetivismo normal que todos tenemos. Por ejemplo, yo puedo decir muy tranquilo que el Estado, que el gobierno venezolano es un régimen despótico, pero no puedo decir que sea un Estado totalitario, al menos hoy. ¿Por qué? Porque hay otros partidos que están dando vueltas por ahí, aunque los caguen a tiros. Será un horror, pero no es un Estado totalitario. O puedo decir de los regímenes militares... Están camino a, pero no llegaron. Un momento, los regímenes militares de América Latina, me gusten o no me gusten, digo mirando lo otro, tampoco. Son regímenes militares, autoritarios, esto, aquello y lo otro, pero no son totalitarismos. Entonces, yo tengo que lograr, cuando hago análisis político, digo para esto o para cualquier cosa, crear ciertos modelos o tipologías que vayan más allá de mi corazoncito, digamos. Es cierto que cada proceso histórico es único, pero si me pongo con cada proceso histórico,
no es el objetivo de la materia porque sería dar historia, digamos, ¿no es cierto? Sino simplemente esto es las ideas centrales, nada más. ¿Alguna otra idea? Claro, perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Únicamente que alguien quiere hablar. Por No, favor. lo que digo es que a mí me parece que hay que tener en consideración cómo se utilizan las categorías de análisis y de dónde parten, y también en parte cuál es la búsqueda del análisis. Digo, porque si uno utiliza la misma categoría y la aplica a todo del mismo modo y forma, lo más probable es que los resultados no sé si son los mejores para poder ir al hueso de lo que queremos, de lo que estamos buscando. Y en ese sentido me parece que por ahí hay que sí ser más. Primero hay que ver. ¿Cuál es el hueso del Estado totalitario? ¿Cuál es el hueso para vos? No escucho. No, Te pregunto está bien. ¿cuál Lo es que el digo, hueso? Yo te digo ahora cuál es el hueso. No hay ninguno de todas las cosas que dije. ¿Cuál es el hueso? no, para mí el hueso me refiero a la búsqueda del sujeto que está buscando analizar un Estado, por ejemplo, Olvídate ¿no? del sujeto que Bueno, analiza. ¿cuál es la búsqueda y cuál es la definición? Olvídate del sujeto que analiza. No, es que para mí no. Olvídate Para del mí, nabo que escribe. Vos mirá un régimen. no, ¿Cuándo es pero para totalitario? mí no es menor. Para mí No, ya sé que no es menor. no, igual si puedo terminarlo. Pero Sí, no, si puedo, decime cuál es porque el no hueso. lo puedo terminar y cuando. No, espera, que termine la idea, le pues. Sí, porque si no, pasa que me cuesta mucho desarrollar. No puede. Pasa que si se me responde así, me cuesta desarrollarlo hablando. No me y tengas por eso miedo, tiendo yo generalmente a discuto. poder escribir. No, miedo no tengo. Lo que digo es, sí, para mí se puede utilizar o aplicar la categoría que uno recupere para cualquier estado y seguramente los resultados van a ser lo mismo. Yo acuerdo con lo que vos decís en tanto que si yo pienso que un estado totalitario es esto, o sea, contiene esto y esto, bueno, esto es totalitario, punto final. Y ahí me parece que llegamos a resultados todos similares. Lo interesante es, bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Definir solo estado totalitario o definir... En esta clase sí. Claro, bueno, por eso digo, para mí está bien ir, o sea, yo lo que sumo a lo que ustedes están planteando es que, bueno, si complejizamos un poco más en cada análisis según el estado, los procesos y el momento histórico, y seguramente llegamos a otras conclusiones. Eso es lo que digo, es como una suma de lo que vienen planteando. Sí, es verdad lo que decís, es verdad. No es lo mismo el nazismo que el comunismo. No es lo mismo el comunismo de Stalin que el comunismo de Brezhnev. El peor momento de Stalin fue realmente totalitario. El comunismo de Brezhnev era casi un estado burocrático con una economía centralizada y un montón de espías que te miraban por el ojo de la cerradura en el baño. No era mucho más que eso, digamos. No era el momento totalitario fuerte. No es todo. Creo que a lo que Eve apuntaba era que los podemos catalogar de totalitarios, pero después que con eso no alcanza, porque por ahí caemos en injusticias. No sé, de traducirme, Eve, si te estoy diciendo mal. Llegamos a comprender. Entre injusticias o inexactitudes de equiparar regímenes distintos y que inclusive en cantidad de cadáveres no son los mismos. No dice eso. Lo que dice es que no comprendemos las razones y el motivo por el cual ha existido ese régimen. Y si yo no entiendo las razones y motivos por los cuales... Como todo fenómeno histórico. Pero porque ella lo que dice no es menor. Dice, yo tengo que además entender cuál es la constelación social, cultural y política que de alguna manera hizo que hubiera un Estado totalitario. Casi siempre, casi todos los casos, hay un Estado anterior. Por ejemplo, en Alemania, haber perdido la Primera Guerra Mundial y le pusieron condiciones de hambre. En Rusia, un estado de hambre espantoso con la Primera Guerra Mundial también. Es bastante común este estado como de inferioridad y entonces la búsqueda de un líder mesiánico. Estoy hablando en general, obviamente, no es lo mismo esto que en Vietnam o en Camboya, no es lo mismo, o en Cuba, no es igual. Cada un lugar, lo que dice es verdad, cada uno merece su propio análisis. Pero además, todos
los que están merecen un análisis en común, porque eso ayuda a una cierta objetividad de la ciencia política. La ciencia política es una ciencia, no es solamente hacer política. Si a mí no me cae simpático o me cae simpático un régimen, yo igual tengo que ser capaz de decir, pero bueno, es un régimen que va contra los derechos humanos. Es un régimen en el cual no hay división de poderes. Es un régimen en el cual la justicia está subordinada absolutamente al poder del líder. Y si eso es así, a mí me podrá caer más o menos simpático ser de izquierda o derecha el régimen, que es un régimen totalitario, que es un régimen antidemocrático. Y eso ya, insisto con esto, hay que verlo antes, porque ese es el desafío hoy. Ver las cosas antes, ver lo que Turén llama los antimovimientos sociales, porque de algún lado salió el nazismo. Hitler estaba y estaba claro lo que estaba haciendo. Las camisas negras estaban y estaba claro lo que estaban haciendo. En el caso de la Revolución Rusa, por ejemplo, es mucho más complejo. Muchísimo más complejo. Muchísimo más complejo porque había una situación demasiado espantosa y no estaba tan organizado. Pero casi siempre, si ustedes se fijan también, hay minorías muy organizadas que toman el poder. Muy, pero muy organizadas, y son pequeños grupos, lo que Lenin llamaba la vanguardia del proletariado. Bueno, voy a terminar con dos. Tendría que haber dado todo esto que tengo acá, que son las distintas. Una cosita, sí. Resumiendo eso, Ale. Pero una cosita, lo que él está diciendo también es esto de poner la misma vara. Lo van a ver cuando vean otras materias. Uno tiene la figura jurídica y tiene que ver si un determinado hecho de la realidad se subsume o no en esa figura jurídica que nos permite llamar a ese hecho de tal forma o tal otra. Por ejemplo, robo o no robo, homicidio o no homicidio. En este caso estamos aplicando esa idea de la figura, del concepto, como vara, para medir una realidad social. Entonces, ante esa realidad social vemos si encuadra o no en el concepto. Después vemos qué cara tiene ese concepto. Puede tener la carita de Stalin, pero puede tener la cara de Hitler. O puede tener la cara de Bush. ¿Y encaja o no encaja? Y bueno, ahí es lo que tenemos que ver. El error grave, creo yo, entre otros tantos, ¿no? Pero está, no un error digo un error común, es creer que algo es totalitario porque tiene la cara de Hitler y que en la medida en que uno le saca la cara de Hitler y ya no habla de nazis, uno se exime de hablar de totalitarismo. Entonces hoy tiene uno gente suelta por la vida que dice yo soy comunista. Digo, bueno, pará, ¿estás dispuesto a matarme a mí por mi propiedad privada? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ser consecuente con tus ideas? A ver, igual ahí, es una vara. Igual ahí yo, a ver, el problema es que algunos pensamientos se han hecho historia. Entonces, yo si viene alguien y me dice que es heideggeriano, no me hago mucho problema ni pienso demasiado rápidamente en nazi. Ahora, si viene alguien y me dice que sigue a Engels o que sigue a Hegel, tampoco le tengo que tener miedo a que siga Marx. El que siga Marx es una forma de pensar, o sea, no necesariamente los que siguen filosóficamente a una cosa, después, ahora, lo que ha pasado en el siglo XX es que hay muchas filosofías que son antefactum, o sea, no es que ven la realidad y después piensan, sino que primero piensan y después meten la realidad ahí adentro. Y que son filosofías de la praxis, o sea, son filosofías... Hoy en día también. ¿Cómo? Son filosofías revolucionarias, por supuesto. No, que eso pasa hoy en día más que nunca. Sí, hoy también. Son filosofías revolucionarias, son ideologías, son conceptos absolutamente cerrados, digamos así. Y uno ahí tiene que... Para que los chicos entiendan, son posturas que plantean una hipótesis, la confrontan con la realidad y al ver que no coincide su hipótesis con la realidad, llegan a la conclusión de que el equivocado es la realidad. Sí, yo creo que ni ven. Esa es la idea. Ni ven la realidad, pero bueno, no importa. O sea, y además, ojo, porque muchas de las ideas que normalmente plantean son verdaderas. ¿Hay muchos inmigrantes en Europa? Sí. ¿Son feos? Y para los franceses son feos.
son de otra religión, son de otra religión. ¿Les puedo tener miedo? Sí, les puedo tener miedo. Eso no significa que Le Pen tenga razón y que haya que salir a matar árabes o que no entren más ninguno. Son cosas totalmente distintas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, siempre hay algo que es verdad. Hitler, cuando plantea que están subyugados, no miente. Lenin, cuando plantea la necesidad de sacarse de encima a los zares, no miente. Siempre hay, en todas estas cuestiones, algo de verdad. Bueno,